Estoy en la frontera entre Samaria y Galilea. Apenas ayer terminé una peregrinación maravillosa con un grupo de colombianos, mexicanos, españoles que estuvieron aquí compartiendo conmigo y visitando los lugares santos, y realmente han sido unos días estupendos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó entre Samaria y aquí Galilea. Jesús pasaba por esta región y Galilea es el norte del país, mientras que Samaria justamente es lo que divide Galilea de Judea. Entonces siempre había que pasar por allí. Y Jesús no le tenía miedo a pasar por Samaria, que era considerado territorio enemigo, porque los samaritanos eran un pueblo considerado impuro, considerado infiel por los judíos. Entonces Jesús pasaba por allí y de vez en cuando hubo algún problema. En este caso no hubo un problema, sino que le salieron al encuentro unos enfermos, unos leprosos. Y dice así: cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos. ¿A qué pueblo iba a entrar? Todo parece indicar que el lugar está cerca de aquí, que se llama Jenin, o más específicamente Burquín, que es un pequeño pueblo que está aquí cerca. No he podido entrar al pueblo por motivos de seguridad. En este momento es una zona en conflicto. Intenté ir por allí, pero me ha recomendado la guardia de seguridad mejor no acercarme en estos momentos. Entonces vamos a contar la historia desde aquí, porque de todas formas estamos en esa misma región. Jesús pasaba por esta zona y nos dice que al querer entrar en aquel pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Y se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Se pararon lejos porque ellos sabían que, siendo impuros y estando enfermos, no debían acercarse a las personas sanas. Eso era algo fundamental. Ellos respetaban a la salud de Jesús, pero al mismo tiempo les suplican. Estos 10 leprosos formaban una especie de comunidad de enfermos. Se ayudaban mutuamente, dado que no podían acercarse a los centros poblados. Los leprosos eran completamente rechazados de la sociedad, debían alejarse, vivir en cuarentena. Y además hay una particularidad, nos va a decir después el Evangelio, que estaban en ese grupo mezclados judíos y samaritanos, es decir, personas que normalmente hubieran sido enemigas y sin embargo las había unido la enfermedad, el dolor. Y esto yo creo que es importante, porque ya vamos a ver un poco más adelante que en realidad los leprosos somos todos nosotros. Somos pecadores, somos personas que están pues necesitadas de la salud, de la salvación de Dios. Y el pecado, nuestra condición precaria de pecadores, nos debería unir también y no causar división, sino que en realidad deberíamos sentirnos solidarios unos con otros en la búsqueda de la salvación y de la sanación. Pues bien, estos hombres vivían juntos, probablemente en una cueva que está allí en ese pueblo de Burquín, en una de las iglesias más antiguas que existen. Y dice así: le suplicaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, ellos quedaron limpios. ¿Por qué Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes? Hay que entender que la ley de Moisés pedía que cuando una persona sufría de lepra, debía ser revisada por un sacerdote, que era la persona, digamos, que tenía la formación necesaria para revisar físicamente el cuerpo y decir si las manchas en la piel correspondían a lepra o no.
Y el sacerdote declaraba impura a una persona y por tanto lo expulsaba de la sociedad para que no contagiara más, pero también si alguien decía ser curado, también el sacerdote era el que revisaba enteramente el cuerpo para ver si quedaban marcas, si quedaban rastros de la lepra. Y si la persona realmente estaba curada por milagro, porque en aquella época no se conocía una curación o un remedio, entonces era también el sacerdote el que readmitía oficialmente, el que daba un certificado de curación, y eso permitía a la persona el poder regresar a su a la sociedad, a su pueblo, a vivir con los demás, a compartir con los demás. Entonces era importante ir con el sacerdote, pero para nosotros es también muy simbólico y muy significativo que nosotros por el pecado también somos leprosos. La lepra es una imagen del pecado porque es una enfermedad que no solamente puede llevar a la muerte, sino que causa asco, nos va pudriendo, es altamente contagiosa, nos aparta de los demás, como hemos dicho ya de la lepra. Eso mismo hace el pecado en nuestra vida, y entonces nuestra condición de pecadores nos hace buscar la salvación, y el Señor nos dice: vayan a los sacerdotes, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y el sacerdote también en nuestra iglesia tiene una función semejante, así como aquellos leprosos tenían que desnudarse ante la revisión de aquellos sacerdotes. Nosotros desnudamos el alma en la confesión para poder verificar que efectivamente estamos realmente arrepentidos, que de verdad estamos listos para el perdón de los pecados, para la absolución. Y dice aquí que ellos le creyeron a Jesús, porque es interesante, ellos no sabían si iban a ser sanados o no, esperarían que en ese momento Jesús hiciera un milagro, y sin embargo los mandó ir a los sacerdotes. Y aquí eso es interesante porque nosotros podemos ir al Señor, quien dice: yo me confieso directamente con el Señor, y Él me dice: ve con el sacerdote. Y ellos obedecieron, creyeron en la palabra de Jesús, se dirigieron a buscar algún sacerdote, y dice aquí que mientras iban de camino hacia la busca de un sacerdote, allí fueron sanados. Mientras iban de camino quedaron curados. Y uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios. Entonces, esta sanación también va ocurriendo con nosotros. Cuando ya estamos de camino a la confesión, ya hay sanación allí. Ya hay arrepentimiento. La intención de confesar nos indica que en nosotros hay algo de arrepentimiento, que ya están las disposiciones normalmente, y solamente queda la última verificación para la absolución. Ya hay salud ahí en nuestra alma. Pues bueno, aquí dice que uno de ellos, al ver que estaba curado, se regresó a buscar a Jesús, alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. La gratitud no cabía en su corazón. Y ese es el punto central de este evangelio, la gratitud. Porque el Señor precisamente alaba a este hombre porque regresó para agradecer. ¿Qué significa gratitud? ¿Qué significa agradecer? Significa el reconocer que alguien me ha dado algo que yo no merezco, que no tenía obligación de darme, que yo soy indigno de recibir aquello, y sin embargo se me ha dado por pura bondad. Y ese reconocimiento no solamente se dice, no solamente es una cuestión de decir gracias, que ya es un reconocimiento importante, sino que además tiene que haber un deseo de correspondencia, de decir: ¿qué puedo hacer ahora a cambio? Si bien no te puedo pagar esto, pero al menos quisiera yo tener un gesto contigo. Bueno, pues esa actitud es propia de almas nobles, de personas humildes, de personas que saben reconocer el bien que reciben, y de personas que no se sienten merecedoras de todo. Una persona orgullosa siente que todos le deben y no es agradecida. Entonces una persona ingrata, una persona desagradecida o mal agradecida, es alguien que piensa que todos le deben y que todo lo que se le da de bueno es algo que se los tenían que dar. Y por tanto es algo deplorable, es algo vergonzoso el no ser agradecidos, el no dar las gracias. Pero vemos aquí precisamente esta actitud, porque continúa el Evangelio
diciendo que este hombre era un samaritano, es decir, uno de los enemigos del pueblo judío, uno que tenía una religión equivocada. Jesús en otro momento a la samaritana que encontró en el pozo, también un poco más al sur de aquí, le dijo que los samaritanos no tenían ni idea sobre religión. Ellos adoran lo que no conocen, les dijo. Pero a pesar de esto, era un hombre de un corazón noble. Y Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Jesús está alabando, diciendo, a pesar de ser un extranjero, a pesar de ser una persona que no conoce la verdadera religión, sin embargo, ha sido de un alma más noble, ha sido una persona con una mayor gratitud, con una mayor finura. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pues hoy podemos pensar precisamente cuáles son esas cosas que nos falta agradecerle al Señor en nuestra vida. Porque a grandes beneficios corresponden grandes acciones de gracias, pero también a grandes beneficios muchas veces tristemente corresponden grandes ingratitudes. Cuando uno no ha agradecido cosas enormes que el Señor nos ha querido dar, la bondad de Dios, entonces puede ser uno un gran ingrato. Así que hoy le pedimos al Señor que aleje de nosotros cualquier ingratitud y que en este camino entre Samaria y Galilea, al paso del Señor, Él nos regale la sanación de nuestros pecados y sobre todo un alma llena de gratitud al Señor por su salvación y sus beneficios. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.